en cuya presencia estoy. Y como señal, te voy a dejar una señal para que el pueblo no tenga duda y sepa que todavía hay profetas que tienen intimidad con el Eterno. Como señal te diré lo siguiente: en los próximos días, el día 23 de diciembre de este año, a las 7 de la noche, sobre República Dominicana, va a caer nieve sobre esta nación entera. Así dice Dios, en cuya presencia estoy. Por mi palabra va a caer nieve sobre esta nación. Y sabrán que todavía hay profetas. Apreciados hermanas y hermanos, desde hace algunos días está circulando por las redes sociales un video muy interesante, pero sumamente delicado y profundamente peligroso para la integridad del Evangelio, cuyo contenido se puede resumir en una profecía dada por un joven donde él ciertamente testifica y califica de palabra de Jehová con palabras sumamente comprometedoras, como así ha dicho Jehová, una profecía donde la toma como señal o declara una señal para sellar una profecía. La profecía es el supuesto retorno a la presidencia de Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana, y después de haber dado esta profecía, usando el nombre del Señor como un escudo o como una forma de proteger esta imaginación de su corazón, luego el joven declara una señal que se cumpliría en su palabra, y la señal consiste en que para el día de hoy, 23 de diciembre del año 2022, a las 7 de la noche, en toda la República Dominicana nevaría. Es decir, como está ocurriendo en la parte norte del continente americano y en parte de Europa, este país, la isla República Dominicana, que está centrada en el Caribe y que nunca ha nevado a nivel de territorio nacional, la señal de que él está profetizando ciertísimamente en el nombre del Señor sería que a las 7 de la noche del día de hoy, 23 de diciembre, nevaría en todo el territorio nacional, y él sella esta palabra diciendo: en cuya presencia estoy, utilizando una forma ciertamente utilizada por los profetas para garantizar que sus palabras no eran el producto de la imaginación de su corazón, ni tampoco lisonjas o inventivas producto del deseo de sonar o del deseo de tener algún tipo de espacio público, sino que ciertamente hablaban desde la presencia del Señor. Esta fórmula, en cuya presencia estoy, era una fórmula profética utilizada por los profetas del Antiguo Testamento. Con ella certificaban y sellaban esto que salía de su boca, dando garantías absolutas de que hablaban en el nombre del Señor. Me preocupa esto por varias razones. Número uno, porque está en peligro la integridad del Evangelio. En medio del afán de buscar algún tipo de reconocimiento, muchos han caído en la peligrosa posición de tomar el nombre del Evangelio y el nombre del Señor para hablar cosas en nombre de Dios que todos sabemos por el resultado final que no vino del corazón de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, cuando habla, su palabra se cumple y no cae al vacío. La segunda cosa que me preocupa de este estilo y de esta práctica bastante utilizada en estos últimos días por muchas personas que han perdido parte del temor de Dios y también han perdido la seriedad en cuanto al peso que conlleva hablar en el nombre del Señor, es que los que no conocen al Señor, los que tratan de avergonzar el Evangelio, los enemigos de la cruz, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la verdad, utilizan estas falsas profecías y estas falsas predicciones para calificar como de falso todo lo verdadero que hay en la palabra de Dios. También para etiquetar como de dementes, lunáticos, desfasados o descontextualizados a quienes estamos llamados a predicar la verdad del Evangelio con integridad, con coherencia, con seriedad y con un profundo sentido de urgencia en este tiempo final. La tercera cosa que me preocupa
es que ya esto parece ser una práctica que debe ser señalada y que debe ser censurada por quienes tenemos una responsabilidad con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Muchos toman esto para posicionarse en los medios, para ocupar espacios en las redes sociales y utilizan medios que Dios supuestamente les ha dado para proclamar la verdad y la tergiversan utilizándolos para buscar propios bienes personales, para buscar fama, para buscar posicionamiento, para buscar likes y para buscar también que el instrumento que Dios le dio se convierta en el morbo de muchos que niegan esta fe y muchos que se levantan para construir difamaciones y para testificar en contra de la verdad del Evangelio. Debemos recordar cómo la palabra del Señor condena esta práctica, condena la práctica de tomar el nombre del Señor en vano y condena a aquellos hombres que se dan atribuciones que Dios no les ha dado y que dicen hablar en nombre de Dios cuando el Señor no es quien les está hablando. En el libro de Ezequiel capítulo 13 versículos 6 y 7 la palabra del Señor dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Capítulo 13 versículo 6 del libro de Ezequiel. Aunque dicen que Dios los envió y saben que es palabra de adivinación y palabra mentirosa, con todo y ello esperan que Dios cumpla lo que ellos están diciendo. De igual manera, cuando leemos en el libro de Jeremías, capítulo 23, el versículo 16, notaremos cómo Dios censura este tipo de ejercicio donde toman su palabra propia, la palabra de su propio corazón, y la etiquetan como que viene de Dios. En el verso 16 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová de los ejércitos. Si seguimos leyendo el verso 31 dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen que Él ha dicho. Dios está en contra de esta práctica. La iglesia cristiana, la iglesia que responde a la verdad del Evangelio, también condena este tipo de ejercicio que ha manchado la integridad del Evangelio, que ha lastimado a tantas personas, que ha apartado a tantos que hoy, por haber fundamentado su fe en falsedades como estas, están descarriados, perdidos y camino al infierno. Tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21, dice que tenemos que examinar la profecía y que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Específicamente en el versículo 20 dice que no debemos menospreciar la profecía. Y en este contexto paulino, la palabra profecía se utiliza como una palabra que viene del corazón de Dios a través de un instrumento que es íntegro, que es coherente, que está apegado a los principios del Evangelio y que vive en conformidad a la sana doctrina. Algunos también asumen que en el versículo 20 Pablo está hablando de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la gravedad de hablar en nombre de Dios cuando Dios no nos ha enviado a hablar. Cuando el Señor no nos dice que digamos algo, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Porque en un mundo donde la gente está buscando fama a toda costa, aunque cueste matar y aunque cueste desangrar el cuerpo de Cristo, algunos no respetan que son parte de un cuerpo que los excede, que es más allá de ellos, que es más importante que ellos mismos y que es más importante incluso que sus propios ministerios. Cuidado con nosotros, prestar oído a este tipo de profecías, porque apoyándolos estamos también siendo cómplices de estas mentiras y de estas prácticas deshonestas, que muchas veces, debo aclarar, no llevan en principio una intencionalidad negativa, no son puestas en el ejercicio pleno para hacer un daño, pero terminan siendo muy dañinas, corrompen la verdad, corrompen la pureza de la fe
inyectan veneno a la sacralidad y a la santidad del Evangelio. Lo peor de todo es que hay algunas personas que utilizan sus plataformas para editar estos videos y sacar estos pedacitos que llaman al morbo. No tienen la intención de edificar al pueblo de Dios. Ellos no quieren promover la palabra de Dios. Ellos no tienen el interés en que las personas oigan el Evangelio de Cristo Jesús y sean salvos. Ellos no tienen la intención de que la verdad del Evangelio llegue a los oídos del mundo y que el mundo ponga su mirada en Cristo. No es esa la intención. Su intención es editar pedacitos de videos como estos que ellos saben en lo más profundo de su corazón que no se alinean a la verdad, con el fin último y único de promoverse a sí mismos, de promover sus plataformas, de convertirse en medios que terminan siendo instrumentos del diablo, instrumentos que el enemigo utiliza para hacer un daño terrible al Evangelio de Cristo. Cuidado con nosotros cegar nuestros ojos a una realidad que está de frente. Y esta realidad es que algunos ya no están buscando promover a Cristo, sino que están buscando promoverse ellos mismos y sus propios intereses. Ojalá y que este joven sea redimible. Ojalá y que este joven tenga un pastor que le pueda llamar. Ojalá y que alguien también pueda entender que cuando Dios habla, su palabra es verdad.